Pues aquí vamos entonces a socializar la agenda propuesta, donde vamos a trabajar dos talleres: técnicas de recolección de información y escritura de un artículo científico que consolide todas las evidencias del proceso que hemos llevado en fundamentos de investigación para la innovación hasta ahora. En este momento, entonces aquí estoy socializando el correo que les envié, cuya foto también les envié al WhatsApp, donde la primera parte les va a orientar sobre el taller técnicas de recolección de información. La idea es que lo hagamos pues en el transcurso de la sesión de clase de hoy, y ya la aplicación ustedes la van a hacer extra clase, y los resultados que consoliden van a quedar en el taller de escritura de artículo científico, que también ahorita voy a orientar cómo se hace, cómo se organiza, para que tengan la documentación y ya en la siguiente clase ustedes tengan el tiempo pues, para documentarlo y realizarlo. Entonces, lo primero, entonces es algo muy importante, las formas de recolectar información. Ya lo hicimos una vez con el mapa de empatía. Con el mapa de empatía que nos homologaba como ese análisis de requerimientos o requisitos para tener la percepción del cliente. En muchos estudios, cuando yo voy a hacer emprendimientos o estudios, por ejemplo, como de mercado, crear algún proceso, es un primer paso que hace. Pero muchas veces lo hacemos muy folclórico, o sea, lo preguntamos o creemos hacer preguntas cerradas como por no hacerlo, sin realizar el análisis debido de lo que queremos. Mire que ustedes empezaron a trazar una idea de proyecto, que con esa idea de proyecto y esos criterios que trabajamos en el PIS de idea de proyecto nos ayuda a aterrizar un poquito más la idea: cómo la íbamos a monetizar, quiénes eran los grupos de interés, qué beneficios obtendrían, cuál sería su ventaja competitiva. Después, con el mapa de empatía, confrontamos para esas personas, a partir de esa necesidad que identificamos insatisfecha, que se convierte en nuestro proyecto, poder percibir qué es lo que observan, escuchan, hablan, dicen, piensan, sienten, cómo pueden ganar o perder al respecto. Validamos después con la ficha RAE a través de el formato que yo les adapté a vuelo de pájaro, donde podíamos sintetizar en esa búsqueda de bases de datos especializadas. Cogimos Google Académico para mirar qué había de documentos científicos a nivel de tesis, monografías, artículos científicos, que tuvieran en cuenta. ¿Qué más, Juan José? Juan José, aquí estoy grabando por si algo, para que quede después la partecita. Entonces, para que tengamos en cuenta esos elementos muy importantes que nos iban a confrontar, qué se ha hecho, hasta dónde ha llegado. E hicimos un análisis de la técnica con las búsquedas, como estamos haciendo elementos de desarrollo de software. Puede que yo haga mi página web o mi aplicación móvil o cualquier solución tecnológica. Mirar hoy en día que tiene gran apogeo, porque la mayor parte del público tiene su móvil, a veces utilizan ya más el móvil que el mismo computador, y prefieren sus aplicaciones móviles ahí. Entonces, mirar qué percepción tienen esas aplicaciones, si hay algo parecido a lo que voy a hacer, y algo muy importante, las evaluaciones que los usuarios hacen, porque eso nos permite identificar elementos que no habíamos percibido antes. A partir de eso, aquí ya tenemos unos elementos que nos ayudaron como a ubicar y estructurar mejor la idea de proyecto, que la hicimos inicialmente a través del póster, donde definimos el título, el resumen que debe tener, que tenga un objetivo, una metodología, qué resultado esperado puedo obtener, a qué conclusión puedo llegar, con unas palabras clave, y asociamos la metodología con los objetivos específicos, los pasos que íbamos a hacer. En nuestros procesos hacemos primero analizar requerimientos técnicos y operativos, después hacer el diseño propiamente dicho, utilizando cualquier herramienta, después la implementación, y por último ya la evaluación o monitoreo o validación, que hacemos generalmente a veces en campo con los mismos usuarios y expertos. Ya con esos elementos, cuando llegamos al modelo de negocio Canvas, pudimos tener cada uno de los elementos para trazar esa unidad de negocio Canvas, donde qué era lo nuevo, empezar a pensar qué recursos voy a utilizar, cuánto van a costar, cuánto van a costar las horas que voy a tener, para más o menos poder cuantificar y me digan, venga, si yo necesito un prototipo, ¿cuánto vale? Hicimos la creación de la marca, cómo lo podríamos hacer comercialmente, con algunos recursos que nos ayudan a visualizar, poder buscar a través de la Superintendencia de Industria y Comercio Caso Colombia y la Oficina de Derecho de Autor, hacer el registro de software,
y cómo hicimos el ejercicio de registrarnos ahí, registrar nuestro póster científico. Ya hoy, entonces, con todos esos elementos vamos a consolidar y vamos a buscar unas herramientas de esas técnicas de recolección de información que son la encuesta o la entrevista. Entonces, ¿cuál es la idea? Hoy vamos a hacer a través de un formulario de Google en el correo que les envíe. Entonces, la idea es crear, yo les sugiero el formulario de Google, hay muchos más, pero pues este les genera compatibilidad con lo que hemos trabajado, pues ustedes tienen la cuenta institucional de la universidad que está bien apalancada en Google, aunque si tú tienes cuenta de Hotmail, puedes hacer tu formulario en Microsoft, en la herramienta de Microsoft. Hay otras herramientas también que existen, sino pues que aquí lo dejé pues generalmente por eso. Entonces, para entonces, ¿qué les decía? Vea, ¿qué les sugiero? Vamos a ver este videito de el enlace que nos va a aclarar un poquito de la investigación cualitativa y cuantitativa, como para recordarnos un poquito la información. Y entonces aquí es donde vamos a socializar este videito cortico, ¿no es cierto? Bienvenidos a EndNotes. ¿Te han dejado de tarea hacer una investigación, pero no tienes idea de cómo hacerla? Aquí te explicaré cuáles usar. Hay dos tipos de investigación, la cuantitativa y cualitativa. Primero hablaré de la cuantitativa. Imagina que en la escuela te preguntan cuántas personas viven en tu casa. Por ejemplo, puede vivir tu abuelita, tu hermano y hermana, tu papá, tu mamá y por supuesto tú. Así que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa sería tu población de la cual queremos saber algo. Después de llevar esta investigación a la escuela, te piden que preguntes a quiénes de tu familia, es decir, de los 6, les gusta la televisión. Para saber la respuesta, debes encuestar a tu familia, lo que significa que debes preguntar a cada uno si les gusta con las opciones de decir sí o no. Ahora supongamos que tu abuela y tu papá, al preguntar, te respondieron, no me gusta la tele. Y el resto de tu familia te respondieron, sí. Analicemos la información. En tu casa viven 6 personas. De esas 6 personas, a 2 no les gusta ver la televisión. Por lo tanto, como queremos saber a quiénes sí, se hace la siguiente operación. 6 menos 2 es igual a 4. Esto significa que a 4 personas que viven en tu casa les gusta mirar la televisión. Se le dice que es una investigación cuantitativa cuando tenemos datos numéricos y objetividad. Objetividad significa cuando las respuestas sobre información no tienen muchas opciones como en el ejemplo anterior, a pesar de querer saber a quiénes les gusta la televisión. No les preguntamos por qué, ya que eso significaría que no sería objetivo. Este tipo de investigación se utiliza para cuando quieres saber cuánta población hay en un lugar o cuando te piden calificar una película por estrellas. Ahora explicaré la cualitativa. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tú de grande quieres ser un jugador de fútbol, pero antes necesitas saber qué debes hacer para llegar a ser uno y cómo es su vida. Para obtener esta información, a quien debes preguntar en este caso sería un jugador profesional de fútbol. Imagina que tienes la oportunidad de preguntárselo a tu jugador favorito. Él te cuenta que tuvo que entrenar duro por muchos días y además de entrenar por un equipo y entrenador para llegar a ser muy bueno. Porque para jugar profesionalmente debes aguantar muchas horas de ejercicio, además de meter muchos goles. Después de saber qué hizo para ser profesional, le preguntas cómo es su vida. Él te responde que tiene que entrenar aún más, comer sanamente y viaja mucho más, pero que vale la pena porque al meter un gol siente la felicidad y apoyo que asisten al partido.
Esa información que te da el jugador te ayuda a comprender y describir cómo es ser un jugador profesional de fútbol. Se considera cualitativa una investigación al tener respuestas o datos a base de historias y también son subjetivas, que como se imaginarán son el contrario de la objetividad. Como en el ejemplo, el jugador nunca te dio números, sino sus experiencias como futbolista, en donde habla de sus situaciones y estas pueden cambiar dependiendo de la persona que entrevistes. Este tipo de investigación se utiliza para saber los gustos y experiencias de las personas, además de que te ayuda a entender el porqué de las cosas. En conclusión, las diferencias de la investigación cuantitativa con la cualitativa son: en una haces preguntas donde te respondan sí o no. En la otra se hacen preguntas del por qué, cómo y para qué. En una obtienes datos numéricos como 1, 2, 3, 4 y en la otra obtienes respuestas largas y todas pueden variar. En una es objetiva y en la otra es subjetiva. En una se hacen encuestas y en otra se hacen entrevistas. Así que ahora que ya sabes cómo hacer una investigación, te será más fácil obtener la información correcta. Si habíamos observado este videito, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que en el estado del arte de un proyecto habíamos visto de que eh, la primera parte que había investigaciones cuantitativas, que son numéricas, cualitativas, y como ahorita vamos a recolectar informaciones para que tengamos en cuenta qué es relevante para nosotros saber en lo que hemos indagado en nuestra idea de proyecto. Si necesitamos algo más numérico, que podamos tener cantidad, entonces se nos aplica mucho el formulario de hacer un cuestionario y hacemos el formulario. Pero a veces, si queremos más la cualidad de percepción, a veces lo que se recomienda es, como vieron, la entrevista. ¿Y cuál es la diferencia? Para todos hay que hacer una misma planeación. Debe tener una estructura, un guión, como un protocolo y tener un cierre, ¿no es cierto? Esa es como la forma que hay que tener. Pero algo fundamental ahí es que en la entrevista, pues yo lo puedo hacer más hablado, conversadito, y puedo tener pues elementos ya de percepción con el cara a cara. Entonces, esa es como la primera gran diferencia. Después les había dicho, descargar esta guía de encuestas y entrevistas, que es un enlace Drive, es el enlace de Drive este, que es un documento de Word, y entonces donde me dice qué elementos, qué protocolos debemos de tener para eso, que es como una guía para tener en cuenta, y me muestra como un tipo de preguntas a grandes rasgos. ¿Cuál es la idea? Que todo debe partir de una introducción, un objetivo. ¿Para qué voy a hacer esa información? Hacer una presentación para cortar el hielo, que la gente sepa cuánto se va a demorar. Entonces esa es como la introducción. Ya el cuerpo ya va a ser el cuestionario que vamos a hacer de acuerdo a los tipos de preguntas que vamos a formular. Y lo último es el cierre, donde damos el agradecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí dice, vea, la presentación. Entonces, si ustedes vieron el formato del correo que yo les envié, entonces aquí les decía, entonces, lo que vamos a hacer hay que darle un nombre. Es un instrumento de recolección de datos. Entonces, ustedes lo van a colocar, lo van a escribir entrevista o encuesta con el nombre de su idea de proyecto. Entonces, ¿cuál es el nombre de la de Brandon? Entonces, la tuya, entonces puede ser cuestionario para el desarrollo de recolección y puedes sintetizar o resumirla así como lo hicimos en el póster. La de Alejandro era, entonces sería el instrumento se llama entrevista o encuesta, y una ya lo estamos definiendo para acá, y el de Juan José. Ok, entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? Entonces, si vemos,
Entonces, la primera parte ya le tenemos un nombre al instrumento. Después la introducción, si ustedes ven, aquí les dejo un formato de introducción. Es donde se le dice el propósito. Entonces, en este curso lo podemos decir, en esta parte podemos, un grupo de investigadores de la Universidad de Caldas, perteneciente al semillero de investigación Texas, que es el caso de ustedes, estamos desarrollando un proyecto y ya tenemos el objetivo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el objetivo general que decimos? Desarrollar con el qué y el para qué con el título que ya tenía cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, su participación es totalmente voluntaria y no le tomará más, entonces van a definir esto en cuanto lo van a contestar, en 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, es muy importante que ustedes lo estimen, porque es el tiempo de las personas. Y aquí, ojo, también en el formulario vamos a colocar para la ley de habeas data el caso de Colombia. Ya en el caso de México, con el tuyo, Alejandro, pues si lo fueras a aplicar en México, mirarías cuál es la ley de habeas data allá de protección de datos. Entonces, porque eso es muy importante. Además, miren que así da más seriedad y más organización. Los datos serán tratados con fines de investigación y no se divulgará ningún dato investigativo de cualquier personal de acuerdo a la ley o norma o resolución o reglamento, en este caso la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos en Colombia. El caso tuyo sería para México. Si tiene alguna duda, puede contactarnos al correo electrónico. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces no le van a pedir a ustedes en la encuesta que le den el nombre porque estamos pidiendo el anonimato, ¿no es cierto? O a no ser que lo quiera revelar. Y el correo pues va a tener ahí, ¿cierto? Para que tener la información. Ya después viene el cuerpo. Si ven entonces aquí en el formato, entonces dice, lo segundo es el cuerpo. Entonces, para el cuerpo es muy importante tener las instrucciones, donde diga generalmente qué tipos de preguntas vas a hacer, si van a ser abiertas, cerradas, de selección múltiple y múltiple respuesta, única respuesta, y ya empiezan a hacer el cuestionario. Y el último, un cierre, donde dejan un espacio con el entrevistado, donde puedes hacer o una conclusión general o darle el agradecimiento como tal. Entonces, aquí en este caso, en el cuerpo, entonces aquí ustedes realizan las preguntas. Entonces yo les dejé, vea, si quieren explorar o ampliar más, aunque ya tenemos elementos, aquí les estoy dejando dos o tres preguntas típicas que deben de hacer y que necesitamos para nuestro proyecto de innovación, es un documento del Departamento Académico de Metodología de Investigación de la Universidad Católica de Los Ángeles Chimbote. Entonces, muestra qué criterios hay para la construcción y elaboración de técnicas de recolección de datos, eh, en encuesta, en entrevista, análisis documental, observación experimental, si vas a hacer por teléfono, por correo personal, encuesta en línea. Entonces, creo que es un documento que es interesante para que ustedes a futuro puedan profundizar. Aquí está, es como presentación de PowerPoint donde dice las preguntas cerradas o estructuradas, mixtas, abiertas, dicotómicas, de opción múltiple, simples respuestas, las escalas. Entonces, si vas a hacer asignación de valores, entonces este es un documento que es como de en todo proceso para que ustedes puedan eh, ampliar la información. Hay una escala a veces de valoración, se llama esta escala de Likert. Esa escala de Likert es donde tú dices, por ejemplo, cuando dan esas preguntas, si está o muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, definitivamente sí, completamente verdadero, mucho, donde a eso le dan una valoración de 1 a 5 y con eso es que hacen la tabulación. O lo pueden decir de acuerdo, probablemente sí, verdadero, bastante, ni de acuerdo ni desacuerdo, neutral. O sea, aquí me está mostrando 5 alternativas de cómo pueden hacerlo así para asignarles un valor y entonces de acuerdo a eso, en esa escala, a veces las personas le dicen, esos son los enunciados y escoja un número donde 5 es totalmente de acuerdo, uno no está de acuerdo. Como cuando hacemos esas, a veces nos atienden por esos call center o el servicio de atención al cliente, que están haciendo una escala de Likert para eso. Y muestran como las formas totales, entonces creo que esto es algo que les puede aportar ahí. ¿Qué es importante en estos elementos de recolección de información? Son 3 elementos claves. La objetividad, o sea,
porque muchas veces si tú vas a hacer y alguien está predispuesto a contestar contigo lo que tú quieres oír, no te va a servir de nada. Es muy importante la objetividad. No quieres saber esto para saber cómo está, en qué elemento o qué ajustes puede tener en cuenta. La confiabilidad, que la gente confíe, entonces algo que le da confianza, por ejemplo, en esa introducción, venga, mis datos no van a ser tratados, porque a veces si alguien quiere la información o que se divulgue, puede generar ahí y la validez que le dan. ¿Cómo hace uno la validez de estos instrumentos? Número uno, si ya hay investigaciones hechas y que coges preguntas y dices, vea, esto la validé de tal instrumento, de tal encuesta realizada por alguien. En los estudios que hicieron, si vieron en la búsqueda del estado del arte, en documentos, algunos pueden tener ya encuestas, cuestionarios estructurados y dicen ese de dónde lo sacó. Y si no dice la fuente, tú citas ese autor, esa es una primera fuente de validez. La segunda fuente de validez es por pares externos o expertos temáticos. En este caso, yo haría las veces de su experto temático, pues les digo, cuando tengan el cuestionario, me lo van a mostrar, me lo van a tratar de dar validez, entonces me lo dicen hoy o si no, esta semana a través del WhatsApp, para cumplir esos criterios que debe tener ese elemento. Entonces aquí me explica un poquito lo que es la viabilidad, la validez, formas de validación que existen, formas de presentar gráficamente los instrumentos, la objetividad, entonces cuando comparan la validez con la confiabilidad. Entonces, esto es como los elementos que vemos acá, que vemos como un tiro al blanco. No válido o no confiable, entonces solo una llega en el centro y las otras al otro lado. No válido pero confiable, entonces no está validado pero confían en ti, entonces todos te responden algo porque tiene una buena confiabilidad, pero al no estar validado puede que toda esa información que le dé necesita enrutarse. Y válido, confiable cuando todos le dan al tiro al blanco. Ese es el documento que había aquí como para complementar de acuerdo a eso. En ese primerito que ahorita había guía de cuestionarios, entonces aquí te muestra preguntas abiertas, cerradas, formato. Es como un apoyo. Este era de 7 paginitas, la otra era como presentación de 37 como diapositivas. Es lo que teníamos acá. Y aquí, entonces, eh, aquí les estoy dando un ejemplo de pregunta y creo que apropia para ustedes. Recuerden que si vamos a hacer un proyecto de innovación, necesitamos que se venda. Y algo muy importante, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? Que son una pregunta fundamental. O sea, yo tengo unos criterios de monetización, entonces depende de ese grupo de interés. Cuando miramos la monetización, si yo lo quiero monetizar con público en general o con alguien institucional que va a pagar, entonces cuando les da el ejemplo de estas empresas que proveen, por ejemplo, el servicio de taxi. Entonces, yo como usuario descargo la aplicación gratuita, pero ¿quiénes pagan por la administración de la aplicación? Los dueños de los taxis o las empresas de esos propietarios de los taxis, el administrador o el taxista. Entonces van a tener unas tarifas y entonces nos sirve para indagar cuánto estaría dispuesto a pagar. Entonces ahí viene esta pregunta. Entonces esta es una pregunta fija que ustedes van a tener. ¿Cuánto sería el rango de precio que estaría a pagar mensualmente por un aplicativo que cubra y describen la necesidad? Recuerden que si yo leo claramente la necesidad que hay, ya va a estar en la cabeza de la persona, sí, es que eso es una necesidad que tengo y si yo estaría dispuesto a pagarla para realizar a través de la web, porque muchas veces si tú dices, vea, ¿cuánto estarías dispuesto por pagar por mi aplicación? Le estás dando tu aplicación, no le estás dando la necesidad. Entonces la persona puede que diga, no, no me interesa pagar, pero si tú le dices, ¿cuánto estarías a pagar por alguna aplicación que resuelva esa necesidad y se la estás transmitiendo? Ya más claramente, y aquí les defino las opciones, tú las puedes definir en rasgos de salarios mínimos mensuales legales vigentes o las puedes dolarizar, pero es importante que tengas un rango entre X y Y, entonces que déjale varias opciones y si a veces da la opción de otra que diga cuánto estaría dispuesto a pagar, entonces esto es muy útil para nosotros tener en cuenta cuánto sería eso. En el caso tuyo de Brandon, entonces que tú tienes como dos grupos de interés importantes, ¿no es cierto? Entonces, uno, los usuarios, por registrar si quiere tener la confiabilidad de su información y que sea atenta, porque no es lo mismo registrar en un sitio abierto y gratuito que cuando yo doy, así sea algo simbólico, pequeño, yo estoy más interesado. Cuando te dan generalmente a ti todo gratis, te despreocupas.
Entonces es muy importante. Lo mismo en el caso de Alejandro con la parte de alojamiento. Entonces, ojo, puede ser entonces que para el usuario que sea inicialmente gratuito, pero entonces están los que van a ver los proveedores o las otras personas que van a estar alrededor de ahí. Muy importante en el caso de Juan José con las veterinarias. Entonces también muy importante. Tenemos los usuarios de los animales, puede que no paguen, pero sí el veterinario, la institución veterinaria, los proveedores de servicios y artículos médicos veterinarios. Entonces es importante ese. ¿Qué pasarelas de pago utiliza para realizar transacciones? Entonces, esto es muy importante. Si estamos haciendo algo de desarrollo de software, necesitamos que por ese medio haya el intercambio de información, que entonces ahí es donde vamos a revalidar esas que nosotros identificamos en nuestro pitch de idea de proyecto, bajo esas normas de pasarelas de pago que escogemos, que vamos a escoger para hacer, y le podemos dar la opción que el usuario, si tiene otra que no conozca, y si esa otra que contestan yo no la había identificado en mi radar, me da la información para poderla conectar ahí. Hasta ahí vamos, ¿ha quedado claro? Listo. Opciones de pago. Y ya después vendría el cierre. El cierre se da el agradecimiento. Entonces aquí digo, aquí hay un video de realización de encuestas, formulario en Google. Entonces este pequeñito, entonces tenemos este es uno cortico, eh, donde me muestra cómo aprender a usar un formulario en Google para hacer encuestas. Entonces este no lo vamos a reproducir, este es para que ustedes lo vean extra, pero pues para que tengan en cuenta ahí si quiero tener. Es de 13 minuticos para que lo vean extra, es el que está ahí. Cómo crearlos ahí en español. Y el otro enlace de video es de 8 minuticos, es un seminario de tesis que me orienta un poquito, modelo de elaboración de preguntas de cuestionario. ¿Qué elementos puedo tener en cuenta? Lo mismo lo dejo para que lo vean extra, lo complementen para trabajar. Entonces, aquí. Y el día de hoy te voy a explicar cómo elaborar preguntas para un... Listo. Este es como ayudas que complementan ese. Y el tercer enlace dice, para elaborar preguntas del cuestionario en esta página. Este es Cuestión Pro, de tipos de encuestas y entrevistas. Entonces, donde me dice cuáles son los tipos de entrevistas que existen, estructurada, no estructurada, semiestructurada. Entonces aquí, miremos este caso que dice, vea, la estructurada, compara fácilmente varios candidatos a un puesto de trabajo, ayuda a evitar pérdida de oportunidades, reduce las opiniones sesgadas de los posibles candidatos, son más rápidas para realizar. No estructurada, para profundizar en discusiones, se adapta a los cambios, improvisa las preguntas pertinentes durante su entrevista. Y semiestructurada, se cuenta con una lista de temas y preguntas, pero que pueden variar. El orden de las preguntas también puede variar según el flujo de conversación y es posible que se necesiten preguntas adicionales. Y aquí me da pues como unos ejemplos de esos tipos de preguntas en una estructurada. Háblame de ti, háblame de tus logros, cuál es el desafío que te resulta difícil. Entonces, en el caso de nosotros, como vamos a hacer un desarrollo, no necesitamos este tipo de preguntas. Necesitamos que sea como más concretas, que esté más a lo que vamos a hacer. La no estructurada y ejemplo de entrevista no estructurada, preguntas, ¿cuál fue el tamaño del equipo en el último proyecto? ¿Cuál fue tu papel? Cuéntanos sobre el error que cometiste. Entonces aquí queremos un poquito más sobre estructuras de elementos y semiestructurada, ejemplos de preguntas, ¿cómo es tu semana típica? ¿Cuál es tu papel en el proyecto? Formas de realizar. Teniendo en cuenta que las entrevistas es cuando miramos más lo cualitativo. ¿Ok? Aclaramos. ¿No es cierto? Entonces puede que nosotros necesitemos algunas así cuando vamos a hacer ya el desarrollo de software, cuando hacemos esa programación orientada a objetos, de qué percepciones pueden tener en color, en visión, porque cuando es en una empresa pues están los colores institucionales que tienen ahí, pero cuando es nuestra queremos como definir esos elementos de percepciones que hay. Eso es lo que tenemos acá. Entonces aquí lo que digo, entonces más adelante es, ya teniendo esto, entonces es un repaso, como lo que les dije al inicio. Tengo el mapa de empatía, las fichas bibliográficas, hacen un cuestionario o encuesta
que contenga preguntas cerradas de selección múltiple, es mi recomendación. La estructura de encuesta-entrevista parte de una introducción. Entonces aquí repito la plantilla que decía antes. Usted presenta el objetivo, la importancia de que lo diligencie y en el cuerpo el cuestionario teniendo en cuenta preguntas relacionadas. Entonces ustedes miran del mapa de empatía cuáles fueron preguntas que ustedes consideraron relevantes, entonces la pueden colocar. Una muy importante, lo que les decía ahorita, el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por la necesidad del proyecto, y en esta tratemos de evitar preguntas subjetivas sin valor técnico. O sea, estamos haciendo un emprendimiento desde cero y que vamos a hacer desarrollo. Y entonces es muy importante tener en cuenta preguntas, no de opiniones, porque es que nos van a sesgar. ¿Para qué te sirve la opinión? Para hacer un desarrollo técnico. O a no ser que tú creas que esa opinión va a ser relevante en tu desarrollo técnico. ¿Sí me entienden? Entonces ahí es donde yo digo ahí evitar ese tipo de preguntas que no tengan valor técnico. Entonces, ¿qué piensa, qué quiere, qué le gustaría? Si no te aporta a ti, al diseño de tu prototipo, lo que estás haciendo, no la hagas. Preguntas clave que requieran el diseño de solución desde el punto de vista técnico. Recuerden que a veces cuando hicimos la búsqueda del estado de la técnica en las tiendas de aplicaciones, hubo elementos que personas pudieron preguntar, que te llamaron la atención y que debes de incorporar. ¿Qué tal hacer una de esas preguntas al respecto? Y a cierre, el agradecimiento. Importante, como la idea es que llenen el formulario de Google para que lo tabulen. O sea, la ventaja del formulario de Google es que al último te saca las tortas, las gráficas y lo podemos sintetizar y organizar ahí. Ya después de eso hacemos la aplicación y socialización, entonces eso lo vamos a incorporar en el documento de Word. Aquí hay algo muy importante que quiero que tengan en cuenta. Ustedes ven que en muchas encuestas o entrevistas te piden una ficha técnica, ¿no es cierto? ¿Qué idea tienen ustedes de qué son esas fichas técnicas de esas entrevistas? ¿Qué recuerdan, que tienen, que muestran? No, pero cuando ven noticias, que ven, vea, por ejemplo, ahorita que estamos en elecciones en Colombia, vea, esta es la ficha técnica de la encuesta o entrevista. ¿Se acuerdan alguien? Exacto. Pues, voy a calcular muestra en línea. Entonces, esta es una ayudita a veces. Te dicen, tú aplicaste la encuesta. Entonces, aquí es muy importante las calculadoras estadísticas. Voy a coger esta de Question Pro. Hay varios tipos de muestreos y de eso que uno trabaja, depende de los tipos de estudios, depende de poblaciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en el DANE, y cuando vamos a hacer, a veces uno dice, ¿cómo hacen? Hacen proyecciones de poblaciones por hombres, mujeres, regiones. Entonces, a partir de ahí tienen un número total y ¿qué es lo que hacen? Definen unos tamaños y unas características de muestreo que a veces son fórmulas estadísticas, quiero decir. Entonces, en la ficha técnica, ¿cuál era la población objetivo y cuál fue la muestra que capté? Para saber que haya en esa una confiabilidad. Entonces, por ejemplo, ya cuando uno trabaja la parte estadística, manejan niveles de confianza del 99 o del 95% y un margen de error, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en esta de acá de Question Pro, supongamos la población. O sea, ¿qué población crees estimada de que, por ejemplo, Brandon se va a hacer Manizales, ¿no es cierto? La vas a tomar Manizales, ¿qué población crees que tendrá Manizales? ¿Cuántos habitantes más o menos? ¿No es cierto? Entonces una vez se apoyan en las estadísticas del DANE, pero entonces, ¿qué pasa en las estadísticas del DANE? Nos dice por grupos etarios y grupos de edades. Entonces nos dice por años y hasta cuándo o qué proyecciones vas a tener por grupos. Uno entra al DANE, mira esas estadísticas. O si no, en este momento vamos a hacer un tanteo. Entonces vamos a decir, venga, las personas que yo voy a trabajar, entonces pueden ser entre 18, la edad productiva 18 y 50 años o 18 y 60 años, ¿no es cierto? O 40, tú lo defines. Y definimos que esa población va a ser, por ejemplo, entonces de 350.000, vamos a colocar 350.000.
si yo quiero colocar. ¿Y qué margen de error voy a tener? Supongamos, yo digo, que mi margen de error sea del 10%. Listo. Calcular muestra. ¿Cuántas dice aquí? 97 encuestas tengo. ¿Sí o no? Quiero que sea con un margen del 99. Calcular muestra a 167, un nivel de confianza mayor. Quiero entonces en ese 95, pero que mi margen de error sea más pequeño, sea del 5%. 385. Entre más margen de error, menos personas. Nivel de confianza del 99%. Listo. Entonces mira que ya aquí ya tengo unos elementos, es decir, vea mi ficha técnica. Entonces, para una población de 350.000 habitantes, con un nivel de confianza del 95%, para el caso de mi estudio, para una población, entonces con 97 encuestas que aplique y que ya tengo una parte estadística. Esta es, por ejemplo, otra de Nequis. Entonces aquí acepto todas y me dice también formas de calcular por tamaños de universo, heterogeneidad, margen de error, nivel de confianza. Me está explicando estos elementos y aquí dice calcular. Entonces aquí dice muestra. Entonces aquí me está diciendo la muestra en este general que dice ahí, vea, 1000 personas. Indica el tamaño del universo, grado de heterogeneidad, 2 y 3 indica parámetros. Si la encuesta es de 238 personas, el dato que se buscará es el 95% de... Supongamos que la vamos a colocar que va a ser 97 personas como nos dio este. Sí, entonces, pero esta, vea que nos la da aquí más sesgadita. Entonces la mejor es esta, que es la calculadora. Se las va a mostrar acá. Y una vez se las copio de sus WhatsApp. Como voy a dejar este videito grabadito para que la tengan en cuenta. Aquí a ustedes. Y al lunes. Es algo muy importante. Entonces al último sería muy importante que le agregaran bajo este escenario con esta calculadora la ficha técnica. Entonces, ¿qué población? ¿Qué población? Y dicen de qué ciudad. ¿Cuál fue la muestra? Nivel de confianza y margen de error que pudieras aplicar. Ustedes la pueden hacer fácil, o sea, cortica. Supongamos decir, venga, es que mi población van a ser 100.000 habitantes. Calcular muestra. A ver, limpiar. Digámosle margen de error del 10% y digamos que vamos a buscar que sean 1000 veterinarios para el caso tuyo, ¿no, José? 89, ¿cierto? Te diría, si quieres hacer. Y así se te acorta más, no es que va a coger 100 con 50. Si quiero mayor nivel de confianza, 64. Si quiero menor margen de error, 81. Listo. Pero esto es para que lo tengan. La idea es que ustedes apliquen el formulario, lo pueden aplicar a 5, 10 personas, 15. Que tengan en cuenta, este es un proyecto que he querido que lo inspiren para ustedes, que se convierta en esa oportunidad que ustedes tengan para, como se dice, sacarla del estadio, algo que sea tangible. Entonces, sería muy bueno que ustedes, entre más, ya pueden ver a futuro para aplicarlo. Para el ejercicio didáctico, con 5 o 10, puedo tener como las torticas de percepción. Pero si pueden, ustedes saben que si tienen buenos contactos en línea, la mandan a un grupo de personas, van a tener mayor percepción y la van a tener ahí. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Listo. Aquí